primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Vamos a orar. Señor nuestro Dios que estás en los cielos, muy agradecidos estamos por poder tener salud y venir hoy aquí a tu casa de oración. Queremos encontrarnos, Señor, no solamente con nuestros hermanos, vengan de donde vengan, sino sobre todo contigo. Y para ello, Señor, te suplicamos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir tu mensaje en esta mañana a través del pastor Urbina. Señor, queremos pedirte que Él tome de tu fuerza para hablarnos y que todos salgamos fortalecidos pues con tu mensaje. Bendice todas las congregaciones que hoy se reúnen en tu nombre y que entre todos, Señor, podamos darte honra y gloria como tú te mereces. Quédate con los enfermos, con aquellas personas que por diferentes circunstancias no pueden asistir a tu iglesia, que igualmente, al igual que nosotros, sientan tu paz. En nombre de Jesús, amén. Bienvenidos, hermanos. Estamos a esta hora, no sé qué pasa siempre, pero a esta hora somos menos que un poco más tarde. Será por el tiempo que nos dedicamos a hacer otras cosas. Bueno, esperemos que todos estéis a gusto, que nos encontremos todos como en nuestra casa. Y como decía en la oración, hoy tenemos el placer de poder escuchar al pastor Francisco Urbina, que nos va a dirigir en nombre del Señor el mensaje de esta mañana. Paco, adelante. Muchas gracias. Deseo de todo corazón que la presencia del Espíritu Santo y la bendición de nuestro Señor Jesucristo os acompañe hoy y siempre, y que en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier problema que tengamos que enfrentarnos o en cualquier victoria que tengamos que disfrutar, siempre recordemos que gracias a Dios estamos ahí. Que Dios os bendiga, os acompañe, os conceda a todos y cada uno de vosotros un feliz y hermoso sábado. Tengo que reconocer que yo tengo muchísimos problemas y muchísimos defectos. No sé, vosotros quizás no tenéis ninguno, pero uno de los problemas que yo tengo es que no puedo fiarme de mi memoria. Yo personalmente no me puedo fiar. Hay momentos en que los cuales yo estoy casi convencido de haber hecho algo o de haber dejado algo en un sitio y no lo recuerdo muy bien. Una de mis primeras experiencias como pastor aquí en España fue haber llegado justo a un parking subterráneo y dejar el coche durante unas 3-4 horas. En aquella época los parking eran más baratos que lo que son ahora. Cuando terminé de hacer mis visitas, me dirigí al parking, bajé por la escalera de peatonal y llegué a la zona que yo aseguraba que había dejado mi coche. Lado tal, número de plaza tanto. Cuando llego ahí, mi coche no está. Comienzo a dar vuelta, salgo de nuevo, bajo, pues si era aquí. Recuerdo que yo giré así, es aquí. Después de unos 20 minutos de estar buscando el coche, decidí dirigirme a la cabina central del aparcamiento. Mire, señores, tengo un problema. Yo dejé mi coche en tal sitio y me lo han robado. Y el hombre que estaba en el parque me dice, no es posible. Y yo, sí. Que no está ahí. Venga, espérese un momentico. Cerró con llave la cabina. Le dijo a otro compañero que estaba por ahí, le dijo, mira, voy aquí a buscar el coche de este caballero. Y estuvimos buscándolo un buen rato.
Y al cabo de un momento, el señor del parque me dice, efectivamente, su coche se lo han robado. Y ya cuando íbamos a llamar a la policía para que viniera a hacer el atestado, me dice, oye, perdone, ¿usted por qué calle metió el vehículo, el coche? Yo voy a ver por la entrada, por ahí, por la plaza, por donde está el bingo. Me dice, ¿pero por cuál de las puertas entró? Le dije, por esa, por la que hay. No, explíqueme, ¿por qué puerta entró usted cuando bajó la rampa? Le digo, por tal sitio. Me dice, ya no se preocupe, que aquí hay una sola salida peatonal, pero hay 2 parking para vehículos, de manera que usted está en el otro lado. Y efectivamente mi coche estaba ahí. ¿Os ha pasado alguna vez de haber estado casi convencidos de que habíais dejado algo en un sitio y no lo habéis encontrado? A veces con la vida espiritual también nos pasa así. Creemos o pensamos o estamos con la intención de encontrarnos con Cristo, y cuando vamos a hacer nuestra devoción matinal o vespertina, cuando vamos a leer la palabra de Dios, en el camino se nos cruzan varias cosas y después nos hemos olvidado que no hemos tenido ese encuentro con Dios y lo hemos dejado de lado. Algunas veces, posiblemente tú y yo habremos cometido los mismos errores. Posiblemente estamos en un sitio y nos preguntamos, oye, ¿y qué hago yo aquí? Yo he ido en algún momento hacia una dirección determinada y cuando llego es por el mecanismo y el automatismo de los caminos aprendidos que digo, anda, si yo no venía para acá, yo me iba para el otro lado. Cuando nos dirigimos hacia Dios, tenemos claro que nuestra memoria nos lleva por el buen camino. Estamos convencidos. Los seres humanos tenemos diferentes tipos de memoria. Es verdad que si buscamos en el diccionario y en diferentes diccionarios las acepciones que puede haber sobre memoria, nos encontramos con la capacidad que tenemos de traer a nuestra mente recuerdos vividos, acontecimientos, experiencias. También la memoria corresponde a la capacidad que tenemos nosotros de memorizar, de aprender algo. Si hablamos de informática, yo no soy aquí técnico informático, pero si habla de la memoria como el instrumento físico donde guardamos nuestros datos, ya sea un disco duro, sea una clave USB, hablamos de la memoria caché, de la memoria RAM. Y muchas veces cuando estamos trabajando en un ordenador nos encontramos que ha habido un fallo técnico y decimos, se me borraron todos los datos. Yo los he perdido muchas veces. Digo, se me estropeó, se me quemó el disco duro, se me quemó la placa base. Y no recuerdo, ni puedo recordarme todos los datos, ni las predicaciones, ni lo que tenía apuntado ahí. Y tengo que conformarme con decir, he perdido todas mis fotos, todos mis archivos, porque se quemó el disco duro, se borró. Desde el punto de vista también sociológico, cuando hablamos de la memoria, que no hablamos ya de la memoria individual, sino de la memoria colectiva, somos capaces los seres humanos de pedir que nos hagan un monumento para que se recuerden en la posteridad de lo que hemos sido, o la gente por agradecimiento, por gratitud o por imposición nos construye o nos levanta un monumento, efigies, rostros, placas en memoria de. Y después tenemos los acontecimientos de la historia que nos dicen, como la ley de memoria histórica, que ciertos recuerdos que estaban anclados en la historia de nuestro país tienen que ser eliminados. La memoria es frágil, es débil, cambia con el tiempo la interpretación de los hechos. Pero ¿y la memoria de Dios? Es que la memoria de Dios es muy similar, muy parecida a la memoria nuestra. Es que Dios tiene la capacidad que nosotros tenemos de fragilidad, de olvidar las cosas. El ser humano, indudablemente, su memoria es frágil. Y si nosotros estudiamos y miramos todo lo que es la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que a pesar de haber visto, a pesar de haber contemplado grandes obras, grandes milagros, grandes sucesos en su historia, como en la época de Jesús o como en la época del cristianismo, los seres humanos no los recordamos o no los meditamos. Si me permitís que podamos buscar algunos pasajes de la palabra de Dios para ver cómo en la historia del pueblo de Israel
Ellos fueron capaces de dejar de un lado, de olvidarse de las cosas que Dios había enseñado y preguntarnos después si no nos pasa a nosotros lo mismo. Si nosotros, hoy, siglo XXI, estemos en España, en Colombia, en África, en Norteamérica, en cualquier sitio, no hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Como nosotros, después de tener una experiencia con Dios, una experiencia que puede ser absolutamente enriquecedora, de sentirnos, como dicen algunos, uy, me he sentido en las nubes con Dios, al cabo de un tiempo sentimos o declaramos, es que Dios se ha olvidado de mí. O como me decía justo en el día de ayer una persona cuando le preguntaba y le decía, por favor, no dejes de orar a Dios, no dejes de pedir a Dios, me decía, antes que a mí se me olvida muchas veces que tengo que orar o paso de orar a Dios, de pedirle a Dios. El libro del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 17, un texto que es absolutamente maravilloso, los invito a que podáis leerlo completo. En Isaías capítulo 17, cuando se habla de la profecía de Damasco y cuando se habla del juicio de Dios sobre Israel, hay unos versículos que me invitan a mí a pensar, hoy en día, siglo XXI, hoy 10 de junio, si será mi experiencia o no será mi experiencia. Dice en el versículo 7, en aquel día, el día que se manifiesta un juicio de Dios, que el hombre mirará a su hacedor, que Dios nos dice que nosotros en un momento determinado levantaremos nuestros ojos y miraremos a Dios y trataremos de encontrar una explicación de por qué las cosas nos suceden, por qué nos encontramos en esta condición, por qué vivimos de tal manera, qué ha pasado con nosotros. Y en el versículo 10 dice, te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarán sarmiento extraño. Y el día en que lo plante las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Lo dejo ahí. Dios a través del profeta Isaías dice que el pueblo de Israel, después de haber vivido durante años una experiencia de una dirección, de una conducción especial de Dios, se olvidó de su Creador. Los seres humanos hoy en día también nos hemos olvidado de Dios como Creador. Buscamos interpretaciones casuísticas sobre el origen del universo, que ya sea a través de una experiencia llamada evolución, que sea a través de una interpretación un tanto sui generis de eso, algo que existe y que ha posiblemente intervenido en la creación. Olvidarnos del Dios de la creación es olvidarnos de nuestros orígenes, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? El Dios de la creación es ese que dice en el texto del Salmo, tú me forjaste, tú me entretejiste desde el vientre de mi madre. No puede existir, no existe nada. No puede existir ni existe nada sin intervención de Dios. Y dice Jesucristo, Pablo en la epístola a los Colosenses dice, en Él, por Él y para Él todo existe, todo subsiste. Olvidarse del Creador es querer darle la interpretación a la vida como si fuera casualidad. Muchos seres humanos, cuando nos encontramos o cuando interpretamos algún hecho, decimos, ay, por casualidad me pasó esto, por casualidad sucedió aquello. Mira qué suerte tengo de encontrarme contigo. Ni hay suerte, ni hay casualidad. Hay un Dios en los cielos que quita y pone reyes, que permite, que favorece o que provoca circunstancias, pero es un Dios que es presente, que es eterno y que está a nuestro lado, y nosotros nos olvidamos de Él. Si miramos un poco más adelante, Él dice, la roca de tu refugio. Quizás en la memoria del pueblo de Israel podría recordar, en la memoria colectiva, en esa memoria poco selectiva del individualismo, podía recordar la experiencia del pueblo de Israel a través de los 40 años en el desierto, donde nunca le faltó nada que comer,
No le faltó ningún vestido que ponerse, ninguna sandalia que le cubriera los pies, pero donde en los momentos difíciles la experiencia de las necesidades le hacía clamar a Dios por agua y estaba la roca ahí. Pero una roca de refugio, no sé si alguna vez alguno de vosotros ha tenido que huir o esconderse en el campo, donde quizás no hay un solo árbol que te cubra y de pronto un agujero en la tierra y te metes ahí y en ese momento te cubres del peligro o de la tormenta. Una roca refugio no simplemente es un ámbito de protección temporal, indica solidez, permanencia, protección y protección absoluta. En Jeremías capítulo 9 dice que el pueblo de Israel también se olvidó de muchas otras cosas. Jeremías capítulo 9, versículos 12 y versículo 13. ¿Quién es el varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Dios para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido desolada como desierto hasta no haber quien pase. ¿Por qué razones la tierra, la humanidad entera, parece deshacerse y desmoronarse? Recordemos un texto de Isaías 24. La tierra envejeció, se contaminó la tierra. ¿Y por qué? Tanto en Isaías como Jeremías dice, porque han dejado la ley, cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Cuando Dios se manifestó en el monte de Sinaí y entregó la ley, el pueblo de Israel dijo, eso haremos, a ti te seguiremos, a ti te obedeceremos. Cuando Elías le dijo al pueblo de Israel en el monte Horeb, ¿a quién querían seguir el pueblo de Israel? Si querían seguir a Baal y sus profetas, o a Dios y sus profetas, después del milagro del fuego que desciende y consume aquel sacrificio, el pueblo de Israel dijo, a Dios seguiremos, a Él haremos. Pero el transcurso del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel demuestra que fue todo lo contrario. Tuvieron que ser llevados en cautividad a Babilonia. Estando en Babilonia se reclamaron y recordaron, Dios mío, ha llegado el momento del cumplimiento de tus promesas. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, también se habían olvidado de los preceptos, mandamientos y leyes que habían dado. No voy a leer el texto para no alargarnos. El texto del profeta Oseas, que todos conocemos, la historia de Oseas. Oseas que cuando habla del amor de Dios por su pueblo, a pesar de las infidelidades continuas y permanentes, a pesar de haberse apartado una y otra vez, dice que Dios los busca, los rescata, pero tiene que reconocer con dolor que el pueblo se olvida de Él. Hermanos, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, ¿no sería bueno antes de tomar cualquier decisión, cualquier hecho, pensar y recordar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Cada vez que yo leo, cada vez que yo medito sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, como lo entonamos en el himno, yo no puedo dejar de sentir una especie de nudo en el corazón, en el estómago, de ver que mi Dios, mi Creador, mi Redentor, tiene que ser expuesto a la ignominia, a la ofensa, al maltrato, a la humillación, a la degradación de la naturaleza humana, clavado en la cruz del Calvario, y yo hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Yo no puedo olvidarme de esos momentos. Elena White dice que si nosotros pasáramos un determinado tiempo meditando y recordando la muerte de Cristo en el Calvario, su sacrificio, lo que representó para Dios Padre, ver a su Hijo clavado en la cruz, nuestra vida cambiaría, nuestra reacción y nuestra acción sería muchas veces diferente. A veces no le damos el valor o no recordamos en el momento de hacer determinadas cosas, no recordamos lo que ha costado mi salvación, lo que ha representado en el plan de salvación que pasaremos absolutamente toda la eternidad recordando, investigando, indagando y meditando sobre ese plan de salvación. No me extraña
que el salmista David, por ejemplo, en el Salmo 119, y me gustaría que lo pudiéramos leer, Salmo 119, que es un salmo absolutamente maravilloso, lo conocéis todo. Hay aquí bastantes profesores de hebreo y de griego y teólogos y doctores que pueden hacer un análisis mucho más completo, pero es un salmo que, a pesar de ser el más largo, estaba escrito y preparado de tal manera para que pudiéramos recordar cada una de esas acciones, cada uno de esos pensamientos. Es un canto, un himno de lo que es la acción de Dios y la respuesta del hombre. En el Salmo 119, en el versículo 16, dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré. Pero no olvidarme de lo que Dios ha hablado va a representar en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, o debería representar un motivo de gozo y de alegría. Cuando un hombre o una mujer se declaran el amor y se dicen te amo, cuando hay el momento de una ceremonia nupcial y se dice, mira, estás dispuesto a amarla, protegerla, quererla, respetarla hasta que la muerte os separe, la mayoría, voy a decir todos, en ese momento decimos sí quiero, sí estoy dispuesto, sí lo hago. Pero al poco tiempo que pasa, nos hemos olvidado de lo que hemos prometido. En las terapias conyugales, cuando las desarrollamos, aquellos que trabajamos en la vida familiar o ayudar al desarrollo de una vida familiar armoniosa, solemos decir, trata de recordar por qué le elegiste a ella, por qué lo elegiste a él y cuáles son los momentos más felices de tu vida que has vivido. Vuelve a enamorarte significa volver a vivir la experiencia del comienzo que me ilusionó. Y tristemente, muchos dicen, no, si yo no tengo ningún buen recuerdo de ello. No. A oír las palabras de Dios produce en mi mente un sentimiento de gozo, de satisfacción y de alegría. En el versículo 93 de ese mismo salmo es absolutamente maravilloso cuando el salmista dice, jamás, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque tú con ellos me has vivificado. He pasado muchos momentos difíciles en mi vida, muchos. He sentido en algunos momentos que la vida físicamente se me acababa. La última vez fue cuando me hicieron una infiltración en el hospital aquí en Valencia. Les había advertido al médico, no me hagáis una infiltración, que en Palma de Mallorca se me produjo una reacción vagal. Una reacción vagal es una disminución del ritmo cardíaco. El médico, el neurocirujano y en la clínica el dolor, no. Esta técnica es absolutamente nueva, novedosa y la medicación es diferente. No tiene ninguna reacción, no tiene nada que preocuparte. Mira que por favor, que no me lo hagas porque la voy a pasar mal. No te preocupes. Y vuelvo a insistirle, por favor, tened atropina ahí. Si hay algún médico que lo hay por acá en la sala, sabe que la atropina lo que puede significar. Vale que sí, que no hay ningún problema. Llegó el día de la infiltración, me voy con 2 hermanos que me acompañan al hospital, porque al regreso no debía conducir después de la infiltración en la columna, y me dicen, esto es simplemente media hora. Tú vienes, te toca el turno, la infiltración, 15 minutos más tarde, te reposas, te tomas una merienda y te vas para tu casa, pero no conduzcas. Y David y Estercita me acompañaron. Y los pobres tuvieron que esperar, no sé si fueron 3 horas aproximadamente. ¿Qué pasó? El médico me hizo caso, inyección de atropina, me ponen la infiltración, yo estoy de lado y está todo monitorizado y comienzo a marearme, decir, me voy. Y vi cómo bajaban las pulsaciones. El médico dice a la enfermera, la atropina, me ponen una, me tiene que poner una segunda dosis y todo gritando, palabra de honor, oxígeno, oxígeno. La enfermera se asustó, cogió el oxígeno, se le cayó la máscara y yo, no hace nada. Cuando abrí un poco los ojos ya estaba respirando el oxígeno. Eso es vivificarme, sentir que te vas y te devuelven a la vida. Esa experiencia física puede ser muy emocionante
o bastante impactante. Poco importa cómo es nuestra reacción. Pero aquí dice el texto que la palabra de Dios me da vida, me ha vivificado. ¿Cuántos seres humanos que hemos vivido una experiencia espiritual muy buena con Dios, que después nos hemos apartado del camino, que nos ha pasado como el famoso hijo pródigo, que cuando volvemos a casa en el encuentro con Dios sentimos que hemos vuelto a la vida, que no hemos recordado de los mandamientos de Dios? Es verdad que recordar las cosas de Dios implica dedicarle un tiempo a Dios. Hay muchos estudiantes, no digo todos, afortunadamente, que justo en la semana previa a los exámenes estudian a tope, hincan los codos. No juzgo, solo constato. Semana previa a los exámenes, hincar los codos, tomar mucho café, dormir poco. Y cuando dialogas con ellos sobre esa metodología de estudio, me dicen, no, a mí lo que me importa es aprobar el examen. Y después, si olvido, no pasa nada. No sé si a algún estudiante le suena algo eso, o a algunos de los que hemos estudiado. Estudio mucho solo para el examen y después lo olvido. ¿Esa es una buena metodología? ¿Eso sirve para la vida? ¿Sirve para construir la historia de la humanidad, María? Estos son estudios que están destinados al fracaso en su conjunto global. Un esfuerzo de un momento. Por eso me encanta la pedagogía de Dios. La pedagogía de Dios dice, yo quiero que tengas una memoria fuerte, sólida. Una memoria que te sirva en los momentos de dificultades y en los momentos de alegría. Fui en diciembre a Collonges a visitar una de mis hijas con mi esposa. Estuvimos en Béziers y después subimos a Collonges a visitar la otra hija. Cuando estaba en la mañana en el desayuno con mi hija Tatiana, veo que ella tiene su tablet y que está repitiendo una palabra en italiano. Digo, cariño, ¿qué haces? ¿Estudias italiano? Sí, estoy estudiando italiano. Ella sabe hablar inglés, francés y español. Yo ahora quiero aprender italiano. Y dije, me pareció muy bien. Y le dije, pero veo que repites. Me dice, sí, tengo una aplicación. Y me muestra la aplicación. Y me dice, mira, es muy fácil porque es muy práctico. Tú haces tantos minutos al día de ejercicio y vas aprendiendo. Le dije, ¿y qué idiomas hay? Todos los que quieras. Yo cojo y le digo, espera un momentico, dime dónde. Entro a la aplicación Play Store y la descargo. Ya veo que muchos sabéis a qué aplicación me refiero. No quiero hacer propaganda. No estoy aquí pagado para hacer propaganda. Estoy aquí para hablar de la palabra de Dios. Y me bajo la aplicación. Y yo tengo una asignatura pendiente, entre otras, es aprender a hablar inglés, o al menos a leer inglés. Lo tengo suspenso. Si saco de 0 para abajo, ya está mi nivel. Y me bajo la aplicación. Y el primer día... de dog, de cat, está bien. Repite, hablo mal. No entiendo. Tanto que he desactivado el micrófono para grabar mi voz y simplemente oigo y escribo. Pero ¿qué tiene esa aplicación de bueno? Que todos los días me manda un recordatorio. ¡Bravo! Has estudiado un día. ¡Bravo! Has estudiado 2 días. Cuando llevo 11, 10, 14, 15, 20 días... y lo dejo, me aparece un mensajito. Has perdido tu racha de tantos días. ¿Quieres recuperarla? Paga tanto. Y yo siempre pongo, no, porque no voy a pagar. No importa que se pierda mi racha de días, lo que me importa es que yo siga estudiando. Pero esa aplicación tiene otro detalle, que cuando pasan los días hay una barrita de ejercicios que se va descargando, se va borrando. Y tienes que volver a hacer los ejercicios. A veces me enfado porque digo, lo estoy haciendo todos los días y de pronto la barrita de ejercicio se vacía, la de los ejercicios anteriores. ¿Por qué lo hace esa aplicación? ¿Cuál es el objetivo de esa aplicación al hacerme repetir los ejercicios? ¿Molestarme? ¿Fastidiarme la vida? ¿No permitir que yo avance?
Lo que se propone en esa aplicación los creadores es que yo aprenda bien el inglés, o el italiano, o el portugués, o el rumano. Dios tiene una aplicación parecida. Recordemos el texto de Deuteronomio, porque avancemos un poco en el tiempo porque me queda poquito minuto. El texto de Deuteronomio, cuando le dice el Shema, oh Israel, tú adorarás al Señor tu Dios, explica todo ese Shema. Dice, cada cuánto tengo que decirle yo a mis hijos, cuándo tengo que enseñarle, cuándo tengo que hablarle, en qué momento. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez entre semana y una vez el sábado? Es decir, día de reunión de oración y día del sábado, o del domingo, o del lunes, o del viernes. Dice, y estas palabras tú las repetirás ¿a quiénes? ¿A quiénes? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. El objetivo no es molestarle, el objetivo de Dios no es que yo pierda el tiempo repitiendo, estudiando, analizando, meditando sobre eso. El objetivo es que yo sea sabio para la salvación y la repetirás cada día, entrando y saliendo, estando donde tú estés. Tuve un tío que él murió. Él se sabía, oídlo bien, se sabía toda la Biblia, toda. No era creyente, murió sin ser creyente, no creía en Dios. En uno de los libros que él escribió, él era profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, él puso la siguiente frase, en el preámbulo, en la introducción: dad a Dios lo que es de Dios y al César. Veo que habéis aprendido el versículo, tenéis buena memoria. Y me acerqué a mi tío y le pregunté, oye, tío, si no crees en Dios, si no aceptas que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cómo citas a Jesús? ¿Cómo citas la Biblia en tu libro sobre el derecho constitucional de Colombia? Y él me dijo lo siguiente: porque tengo que reconocer que el Jesús histórico tiene un gran valor, y por si acaso, ¿sabéis? Yo puedo tratar de leer todos los días la Biblia, puedo hacerlo, me parece muy bien, pero si no busco la dirección del Espíritu Santo en mi estudio de la palabra de Dios, yo memorizaré como los loros y no tendré una buena y perfecta relación con mi Creador y con mi Salvador. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, lo dice Jesús, no lo digo yo. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Paracletos, para los que estudian en griego, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, para aquellos que no creen en la Trinidad o no aceptan la Trinidad como una doctrina bíblica, creo que es un texto para reflexionar. Mi Dios el Padre enviará el Paracleto, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que nos enseñe todas las cosas, ¿y qué? Y recordará todo lo que yo he dicho. La acción del Espíritu Santo en mi memoria es fantástica, es maravillosa. Es un filtro depurador, porque ayuda a que se elimine todo lo que es basura, todo lo que es añadido, para recordarme y enseñarme y instruirme en la palabra de Dios y en las palabras de Cristo. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra técnica mejor que la dirección del Espíritu Santo a través del estudio diario de la palabra de Dios con oración. Pero hay algo que me sorprende en el texto que dice Jesús sobre la obra del Espíritu Santo. Dice primero que me va a enseñar
¿Pero qué es lo que me va a enseñar? Todas las cosas. Es decir, todo lo que concierne a mi salvación. No me va a enseñar el Espíritu Santo, indudablemente. Inglés me ayudará si le pido al Señor, ayúdame a entender el inglés para aprender más de tu palabra. Me ayudará a aprender hebreo o aprender griego para comprender mejor el texto bíblico. Y es útil. He tenido la oportunidad, o tengo la oportunidad, de tener una Biblia en mi ordenador que tiene diferentes versiones. Puedo poner muchas, pero yo la tengo simplemente programada para poderlo leer en algunos idiomas que entiendo un poco. No digo que los hable, oídlo bien, no digo que los hable, pero le he podido leer en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en rumano y en español. Y todas esas versiones, y aparece el texto del Nuevo Testamento en griego y en hebreo, que no recuerdo nada de lo que estudié hace 40 años de hebreo. El griego todavía puedo más o menos distinguir algo, pero de hebreo suspenso, como en el inglés. Y todas las versiones, dice el Espíritu Santo te enseñará. Aquí hay muchos maestros, muchos profesores. No es lo mismo ser un buen maestro, ser un buen pedagogo, que simplemente ser un profesor que de una cátedra o una clase sin tener la capacidad de enseñar. Yo puedo tener un doctorado, porque he sacado buenas notas o he copiado los trabajos a través del Rincón del Vago. Pero no quiere decir que yo pueda enseñar, no quiere decir que yo puedo instruir adecuadamente a mis alumnos. Hay profesores que simplemente se dedican a que uno memorice lo que él dijo. Yo tuve un profesor que para sacar una buena nota teníamos que decir exactamente lo que él había dicho con las palabras casi que él había dicho. Y tuve otro profesor que era todo lo contrario. El profesor daba una clase, yo la llamo clase magistral, donde nos invitaba a los alumnos a pensar, a meditar y a responder. Es como cuando nos preguntan, ¿qué piensas de? Si me pregunta qué piensas de, yo contestaré lo que yo pienso, no lo que piensa el profesor. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu conclusión? El Espíritu Santo me enseña, me instruye, pero sobre lo que Dios dijo, sobre lo que Dios hizo y sobre lo que Dios se propone hacer en tu vida, en la mía y en la vida de la iglesia. Nuestra memoria es frágil y olvidamos rápidamente las cosas de Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde cada día todo lo que Dios ha enseñado, todo lo que Cristo ha enseñado. Yo sé que muchos hemos estudiado la Biblia con los famosos estudios bíblicos. Y cuando termina, yo nunca he podido saber a qué se refiere la serie de estudios bíblicos, perdonadme. Soy pastor, amo el pastorado, no creo que haya otra cosa más bonita que ser pastor, amar a las ovejas, amar a los miembros, amar a la gente que es o no es miembro de nuestra iglesia. Es fantástico, es maravilloso. Entregar el evangelio, compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros, es maravilloso. Y cuando me dicen, terminó de hacer estudios bíblicos, yo no sé cuál es. Yo lo único que sé es que el aprendizaje de estudios bíblicos es toda la eternidad. Y para ser instruido de eternidad, yo necesito que el Espíritu Santo me enseñe. Porque yo puedo olvidar, yo tengo que repasar todo lo que he aprendido. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Y Dios? ¿Y la memoria de Dios? Con respecto a nosotros, con respecto al pueblo de Dios, con respecto a la humanidad entera. ¿Es que Dios se ha olvidado del ser humano? Hay muchas personas que frente a las tragedias, yo por qué, no quiero hacer política, pero a los atentados últimos que han habido, hay mucha gente que dice, es que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nos ha dejado. Hay muchas personas que piensan y creen que Dios creó el mundo y lo dejó suelto a su suerte, al azar, a la casualidad. ¿Dios se ha olvidado del ser humano? ¿Alguna vez has clamado a Dios como clamó Jesús? Dios mío, ¿por qué qué? ¿Recordáis en la cruz? Has pasado por momentos difíciles, por momentos de tristeza, por momentos de aflicción, por momentos de conflicto, tú o tu familia o tus hijos o tu esposa o aquel amigo o aquel familiar. Yo sé y conozco personas que han pasado orando mucho tiempo por la sanidad de un ser querido y la persona ha fallecido. Y la persona después reacciona, es que Dios de mí se ha olvidado Dios. Es que Dios se ha olvidado de nosotros.
Dios se puede olvidar de cada uno de nosotros. Si hay un pasaje que amo por excelencia sobre la memoria de Dios, es el que está en Isaías capítulo 49, que lo tenéis ahí seguro en vuestra mente y subrayado en vuestra Biblia. Dice Sión, Isaías 49, versículo 14, dice el pueblo de Dios de aquel momento, dice hoy el pueblo de Dios en toda la superficie de la tierra, dicen los creyentes, decimos tú y yo, es que Dios se ha olvidado de mí porque estoy pasando esta dificultad, porque estoy encarcelado, porque estoy enfermo, porque estoy arruinado, porque tengo problemas con mi familia, porque me siento solo, porque mis amigos me han abandonado y me han dejado. Es que Dios se ha olvidado de mí. Todos nosotros hemos visto muchas veces en las noticias que han encontrado un bebé en un contenedor de basura, en la puerta de un hospital, abandonado en el borde de un camino, dejado en la puerta de una iglesia. Son padres o madres que por las circunstancias que sean se sienten incapaces e impotentes de criar a sus hijos y tienen que buscarle otra solución. Antes de matarlos, pues dejarlos en algún sitio que lo puedan cuidar. Y eso es producto posiblemente de circunstancias totalmente adversas de las cuales ninguno de nosotros podemos juzgar ni condenar si no conocemos qué es lo que ha pasado. Se olvidará, dice el versículo 15, la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Puede una mujer olvidarse después de haber pasado 9 meses o 7 meses con un bebé en el vientre, después de que su cuerpo se ha deformado, a pesar de que después haga ejercicio, se unte cremas o se haga las liposucciones? ¿Se ha olvidado alguna madre que ha tenido su hijo en su vientre tanto tiempo y después lo ven hacer, lo amamanta, lo cuida? ¿Puede una mujer olvidarse? Sí. Hay mujeres y padres que se olvidan de sus hijos, que no quieren ocuparse de sus hijos, que no desean ocuparse de sus hijos. Conozco muchos casos. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí siempre están tus muertos. ¡Qué descripción más literal! Elena White dice que Cristo conservará las huellas de los clavos en su muñeca eternamente. Cuando Jesús resucitó, ¿sí o no? ¿Tenía o no tenía las marcas? Le dice a cierto discípulo que es capaz de decir, mi Señor y mi Dios, a Jesús, mete tu dedo, ¿dónde? En mi llaga, en mi costado. Él nos tiene esculpido, Él tiene cada nombre nuestro. Hoy en día existe la moda de los piercing y de los tatuajes. Ha existido siempre, pero hoy tiene cierto auge. Y la gente se graba los nombres. Y yo veo personas que se han grabado el nombre de su novia, de su novio del momento, y después está con otro. Y yo me ha pasado que le digo, oye, ¿qué tal? ¿Tu novio se llama, o tu marido, o tu mujer, o tu esposa, o tu novia se llama fulana? No, esa fue la primera que tuve, pero la tengo grabada. Mi nieto, Juanito, de 17 años, que a los 15 fue padre, se ha hecho unos tatuajes y le pregunto, oye, ¿no te has tatuado el nombre de tu hijo? Y se hace la foto en la espalda. Sí, lo tengo, pero escrito en árabe. Vale, le servirá mucho tener el nombre en la espalda, grabado. Pero ¿dónde nos tiene grabado Cristo a cada uno de nosotros? En la palma de su mano. Dios no se olvida de nosotros. ¿Qué queremos nosotros grabar en nuestro corazón? ¿Queremos grabar lo que el mundo nos ofrece o queremos grabar las palabras de Dios para que nunca nos separemos de Él? De la misma manera que Dios nunca se aparta de nosotros, nunca, no se olvida de nosotros, no nos deja de lado, no nos abandona. Pero si hay una cosa que Dios tiene también una memoria eterna que no se olvida de nosotros, pero Dios tiene una memoria frágil. ¿Sabéis? ¿Sabéis que hay una parte de esa memoria de Dios que parece ser frágil? ¿Que es olvidadiza? ¿De qué se olvida Dios de nosotros? Miqueas capítulo 8, versículo 14, 16. Ahora se me va.
Cuando dice, yo me olvido ¿de qué? De tus pecados. Cuando yo entrego mi vida a Cristo y le digo, Dios mío, perdóname porque te he ofendido, me he apartado de ti, te he dejado, te he abandonado, como el hijo pródigo. Cuando dice, me acordaré de lo que hacía en mi casa, ahora volveré. Y cuando va camino, el hijo pródigo va camino hacia su casa, el padre lo estaba esperando y el padre sale corriendo. No es el hijo que corre, es el padre que corre. Ellos que corre al encuentro tuyo y mío y se olvida de sus pecados. Dice el Miqueas que lo echará en el fondo del mar. No se acordará nunca más de nuestra rebelión. Qué bonito es el Dios que amamos. Un Dios que no se olvida de nosotros, pero que está dispuesto a olvidarse de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Y se olvida de ellas por amor, única y exclusivamente por amor. Nos ha grabado en las muñecas, en la palma de sus manos. Quiero terminar con un pensamiento extraído de lo que escribió Elena de White, que aparece citado en varios libros. Yo cito lo que está en Consejos para la Iglesia, página 654, citación que todos, absolutamente todos, podemos meditar durante el resto de este día. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Qué bonito es que cada uno de nosotros tratemos de meditar cómo Dios nos ha conducido hasta hoy, cómo Dios nos ha dirigido, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha amado hasta el día de hoy. Y no tendremos que temer nada de lo que venga por delante, porque Dios no se olvida de nosotros, porque nos tiene esculpida en la palma de sus manos. No nos olvidemos nosotros de Dios. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y os proteja. Amén. Teniendo en cuenta que en este conflicto entre el bien y el mal tenemos que tener presente de dónde somos, de qué lado somos, para seguir avanzando, cantaremos Marcharé en la divina luz. ¿Nos ponemos en pie? Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona
Pueden tomar asiento.